Ya, volvemos. Vamos a continuar entonces con las lesiones de contenidos líquidos, perdón. Ay, perdón. La primera que vamos a describir es la vesícula, que es la lesión más pequeña de contenido líquido, que ya la conocen porque es la lesión característica de los trastornos virales. Hemos visto algunos, sobre todo el herpes labial. Y la vesícula se caracteriza por ser una lesión pequeña de menor a 3 milímetros de diámetro en boca, y en piel se dice que puede tener hasta 5 milímetros de diámetro. La coloración que va a tener va a variar según el tipo de líquido que tenga dentro, que puede ser sanguinolento o solamente de suero, y son lesiones superficiales bien definidas. Como les decía anteriormente, las vesículas son típicas y están asociadas a trastornos infecciosos de etiología viral, que ya hemos visto durante el semestre, al herpes labial recurrente, que, bueno, acá vemos una fotografía con algunas vesículas en la zona del labio inferior cercano a la comisura. Aquí podemos ver algunas. Ahí, por ahí algunas. Y acá vemos otras que se ven mucho mejor en un herpes zóster, en piel, que se ve mucho más clarito y bien definida. Múltiples vesículas, algunas agrupadas que están coalesciendo incluso en piel. Ahora las vesículas, todas estas lesiones de contenido líquido, es importante mencionarles que son lesiones bien frágiles y que se rompen obviamente fácilmente con el roce. Por lo tanto, es fácil, es difícil que nosotros podamos verlas en este estado de vesícula. Generalmente es el paciente el que nos cuenta de que tenía unos, entre comillas, globitos en la piel o en la boca que se reventaron, ¿ya? Entonces, frente a esa situación, de que es muy fácil romperlas, generalmente nosotros vamos a ver en este estado la situación. Aquí vemos un cuadro de herpes intraoral, pero ya, a pesar de que en el libro salía de que las flechas estaban apuntando a vesículas, yo en realidad como que no se ve mucho. Lo que uno mayormente ve es la úlcera que queda después de la vesícula. Por lo tanto, estos cuadros que están asociados a una vesícula que se rompe y después se transforma en una úlcera, se les llama trastornos vesículo-ulcerativos, ¿ya? Porque generalmente uno ve la parte de la úlcera, porque es tan fácil que se rompan, sobre todo en la cavidad oral, donde tenemos la masticación, el roce de otras estructuras, la lengua, que es difícil que uno pueda llegar a ver la vesícula íntegra, sino que ya ve la vesícula rota y la úlcera. Y la úlcera obviamente va a ser bien pequeña porque se va a corresponder con el tamaño de la vesícula, es decir, va a medir 3 milímetros. Por lo tanto, cuando vemos muchas úlceras pequeñitas de 3 milímetros agrupadas en una zona, tenemos que sospechar de que ahí probablemente antes hubo una vesícula, ¿ya? Entonces, por eso estos trastornos tienden a llamarse vesículos ulcerativos. ¿Vale? ¿Sí? En el caso de la piel se habla de lesiones vesículo-costroso. Ah, sí. No. Claro, porque bueno, de ahí vamos a ver un poco la evolución del herpes labial. Al final les tengo como un caso reportado, una colega de hecho que me mandó las fotos, de cómo va evolucionando la transformación de las vesículas del herpes o de las lesiones del herpes desde vesícula hasta costra. Porque claro, como hablábamos antes, en la boca no vamos a ver costra, pero en la piel sí, así que, claro, vesículo costroso en piel. La ampolla es la lesión que le continúa en tamaño a la vesícula, y es de contenido líquido mayor a 3 milímetros en boca y a 5 milímetros en piel.
se puede formar por la coalescencia de vesículas o puede ser una lesión primaria. Existen, desde el punto de vista histológico, se pueden clasificar en intraepiteliales o subepiteliales. Esto en realidad desde el punto de vista clínico de descripción no es tan relevante para lo que vamos a hacer de descripción de lesiones ahora. Pueden dejar cicatriz, a diferencia de las vesículas. Y así como las vesículas están asociadas a trastornos virales, las ampollas están asociadas a trastornos de la inmunidad. Y también lo hemos mencionado durante el semestre, y están los trastornos, así como están los vesículos ulcerativos en boca, están los ampollosos ulcerativos, también asociados a trastornos de la inmunidad. Acá vemos también lo mismo, como son lesiones frágiles, es muy difícil encontrar fotos de ampollas intraorales. Acá hay una que muestra una ampolla en un pemfigoide mucoso, que es una enfermedad autoinmune, que ahí se ve, pero es súper difícil que puedan observar una ampolla íntegra en la cavidad oral por lo mismo, porque se rompen fácilmente. Así que lo común es que nosotros lleguemos a observar esta situación, la ampolla ya rota por el mismo roce que se produce dentro de la cavidad oral o en la piel también. Y también estos trastornos se llaman ampollosos ulcerativos en la cavidad oral y dejan ahí la zona, la ampolla ulcerada, ¿ya? Y acá vemos unas fotos ya de muchas ampollas que terminaron ulcerándose en un trastorno, esto, si mal no recuerdo, era un pénfigo vulgar, con un trastorno autoinmune también, donde se ve mucha de la mucosa oral involucrada en la encía adherida, encía libre y mucosa yugal. ¿Sí? Podemos ver cómo está todo comprometido, pero ya estamos viendo la úlcera probablemente. Y la que sigue en tamaño es la bula, que es mayor a 7 milímetros de diámetro. Acá vemos algunas bulas en piel, también de un pemfigoide, ampolloso o bulloso, donde se ve esta lesión de contenido líquido que es la más grande en tamaño. Sí, no hay mucho más que agregar, solamente cambio los nombres por diferencias de tamaño. También asociada a trastornos de la inmunidad. Otra lesión de contenido líquido, pero es más bien, se podría decir, una transformación de las anteriores, es la pústula, porque viene a ser una vesícula, o también algunos textos incluyen la ampolla, con contenido purulento, es decir, una vesícula o una ampolla que se infectó. Y acá dice que puede ser primaria, aparecer de una vez como pústula, o secundaria viniendo de una vesícula que apareció sin infección y después se infectó, y pueden tener esta coloración blanquecina o amarillenta, característica del pus, ¿cierto? Y se ve esta coloración, o sea, la lesión, ¿cierto?, amarillenta, de contenido líquido, y alrededor este halo eritematoso que me indica que hay una reacción inflamatoria alrededor. Acá vemos fotografías, bueno, está un herpes simple que se infectó, y acá vemos otras fotos de trastornos virales que fueron infectados después, ¿Profe? sobreinfectados. ¿Sí? Las posturas siempre vienen como en conjunto, como en patota. Eh, es que como si solo puede salir solo una pústula, está pensando como en una espinilla, por ejemplo. Sí, de hecho eso también le quería preguntar cuál sería la diferencia entre pústula Si y la espinilla. espinilla es una pústula, no, es que la espinilla es un absceso en realidad.
que creo que esta pregunta siempre aparece, que cuál es la diferencia entre pústula y absceso, que en realidad la pústula sería como, en eso habíamos quedado el año pasado, me parece, de que la pústula sería un microabsceso. Aquí doctor Fuentes me corrige si digo una palabra, Estamos bien, estamos bien. ¿es cierto? Un microabsceso superficial además, como se ve acá, porque no ¿Pero se le llama pústula tanto en piel como en mucosa? tanto en piel como en mucosa, no sé si hay, sí, tanto en piel como en mucosa. Sí, es más de la piel, sí. Pero es más de la piel, eso iba a decir, no sé si yo nunca he visto como pústulas en mucosa. No sé si Yo tampoco, pero teóricamente podrían haber. podría, claro, Teóricamente, yo no la he visto, pero claro, podrían haber. podría haber. Pero claro, es más frecuente en piel. Eso, no sé si contesté su pregunta. Sí, gracias, profe. De nada. Bien, esas eran las lesiones todas primarias. Vimos la de contenido sólido y las de contenido líquido. Ahora vamos a pasar a las secundarias, que son las que vienen de una lesión primaria, transformadas, o que pueden causarse por algún tipo de accidente, como por algún agente externo, pero de forma accidental. Profe, una ¿Sí? pequeña cosita. Entonces, Sí. ¿siempre van a venir en grupo las pústulas? Es que generalmente la trastorno, claro, en caso de ser un trastorno viral, sí, porque a diferencia de la espinilla, que es un absceso por sí solo, es la diferencia como en una presentación única. O bueno, a veces puede salir más de una cerca, pero sí, creo, sí, en general los trastornos virales son presentaciones múltiples de las vesículas. Ok, muchas gracias. Bien, dentro de las lesiones secundarias tenemos a la erosión y a la úlcera, que ambas son solución de la continuidad, es decir, pérdida de la continuidad del epitelio o de la integridad del epitelio, pero se diferencian en, voy a cargar las dos fotos, en que la erosión solamente afecta parcial o totalmente el tejido epitelial, sin dejar cicatriz. En cambio, la úlcera afecta al tejido conectivo subyacente al epitelio, que también está afectado. Y este dejaría cicatriz, pero ojo que obviamente aquí estamos hablando de tejido cutáneo, donde es más frecuente encontrar cicatrices en la parte oral, no es tan frecuente que esto suceda. Y en caso de erosiones en forma lineal, se les llama surco, y en caso de úlceras lineales, se les llama fisuras. Entonces, la diferencia básicamente entre erosión y úlcera es la profundidad de la afección, es decir, erosión solamente afecta el epitelio y úlcera llega a afectar hasta el conectivo. Entonces, en boca tenemos presentaciones de erosiones y úlceras, más frecuente en varios de los trastornos que hemos visto, las úlceras más que las erosiones, pero podemos encontrar ambas presentaciones. Acá tenemos un ejemplo en el líquen plano erosivo de erosión, pese a que también puede presentar otro tipo, también puede haber úlceras en el líquen plano erosivo, pero en esta fotografía vemos que si ustedes ven y lo comparan con el resto de las fotografías, donde la pérdida o la integridad del epitelio se ve mucho más comprometida, como en esta úlcera recurrente oral menor, aquí hay otra de hecho, aquí, o esta úlcera en un carcinoma espinocelular, si ustedes comparan, en este epitelio no hay tanta pérdida de la integridad, ¿cierto? No hay una continuidad tan afectada, solo la capa más superficial, como en las demás, donde sí vemos úlceras propiamente tal. Bien, aquí úlcera recurrente oral menor, carcinoma espinocelular, que tienen distintas características, todas, todavía, insisto, no llegamos a la parte de la caracterización de las lesiones elementales, pese a que estas tres fotos de acá son úlceras, todas son distintas en sus características. Por ejemplo, la úlcera
recurrente oral, es una úlcera dolorosa, una de las características distintas que tiene con el carcinoma espinocelular es que el carcinoma espinocelular en general no es doloroso, no es asintomático. Los bordes acá son indurados. Entonces acá son úlceras ambas, pero son muy distintas de las características. Acá, miren, la extensión de esta úlcera, en realidad como que uno no puede ver dónde hay tejido sano. Que acá vemos un pérfido vulgar, que es una enfermedad autoinmune, que ya habíamos mencionado en otras partes, que es un trastorno ampolloso ulcerativo, pero acá estamos viendo la parte de úlceras. Así que sí, hay muchos trastornos asociados a úlceras y a erosiones en la cavidad oral. La fístula es otra lesión secundaria que también van a escuchar mucho el concepto, que hemos visto quizás también y que probablemente sigan viendo durante toda su carrera. La fístula es un trayecto patológico revestido por epitelio que comunica dos cavidades. Generalmente, o lo más común de ver en nuestra área, es que comunica una cavidad interna, intraósea, con la cavidad con un ambiente externo que sería la cavidad oral en nuestro caso. En el caso que estamos viendo acá es un absceso dentoalveolar crónico que se ve aquí en las radiografías, que está eliminando su pus vía esta fístula hacia el medio externo. En el fondo, una forma para liberar esta infección. Y esta era la maniobra que le había mencionado la clase pasada, de poner un cono de gutapercha para saber de dónde viene esa infección y después tomar una radiografía para identificar el diente causal. Las fístulas se clasifican en activas o inactivas. Si es que uno ve la fístula y está drenando el pus, está activa. Y si es que está inactiva es porque está ahí solamente lo que queda de fístula, como dígame. ¿Sabe que ahora que pasamos a lo de la fístula me quedó como una duda, como de cómo reconocer la erosión y la úlcera? Porque como la diferencia está como en la profundidad, no sé cómo visualmente uno las puede diferenciar. Porque en la úlcera va a perder continuidad. Si usted te fijas acá, que es la más evidente que podemos ver, sería como, bueno, son todas, pero en esta se puede notar más, la del carcinoma, que está el epitelio y acá se pierde continuidad, como que no, se pierde integridad, no está íntegro totalmente la capa epitelial o el tejido, ¿sí? O sea, para decirlo en palabras coloquiales, hay un hoyo, ¿sí? Entonces, generalmente acá tenemos la malla fibrina, pero porque ya se está reparando, pero las úlceras es como si hubiera una cavidad, entonces se pierde la continuidad del epitelio. A ver si vuelvo acá. Totalmente, ¿sí? En cambio, en la erosión no es tan notorio eso porque es la capa más superficial, entonces no es como que haya una interrupción, no sé si se entiende. No es como que Sí, hay interrupción del tejido, ¿sí? ¿Se entiende mejor? sí. Ya. Erosión es como cuando te raspas con algo. Y úlcera es cuando hay directamente una interrupción de todo el tejido, cuando te corta, cuando hay una cavidad o algo así, por decirlo de alguna forma. Yo también había Pero fue una leído pregunta. que era común ver un halo eritematoso alrededor de las úlceras. Sí, de hecho acá se ve el halo eritematoso alrededor de la úlcera. Aquí. ¿Lo ven? Aquí, bueno, es que aquí está, este pobre paciente está todo eritematoso de todo lado. Pero sí, aquí es donde mejor se puede ver. Alguien más iba a decir algo, creo. No, si era lo mismo del ¿Del eritematoso, halo? era sobre eso, sí.
Sí, sí, sí. Gracias. Sí, también pueden ver un halo eritematoso alrededor de la úlcera. Sí. Que en el fondo eso les indica que hay una reacción inflamatoria y están tratando de reparar el tejido. Bien, la fístula entonces estamos activa e inactiva, si está o no, si ven el pus saliendo o no a través de esa fístula. La costra, que es otra de las lesiones secundarias, y esto es una lesión caduca, es decir, que está destinada a eliminarse, este depósito indurado, que es producto de la desecación de un líquido, que puede ser sangre, pus o suero. Puede estar mezclado no con detritus epiteliales o bacterianos. En nuestras áreas hay varias lesiones pero no es dentro de la boca propiamente tal, sino que más bien en la zona perioral, que tiene que ver con piel, que están asociadas a costras. Por ejemplo, acá vemos eritema multiforme, que suele tener estas lesiones costrosas en el labio. Y el impétigo, que es característico de estas lesiones costrosas, como de este color medio amarillento, también en la zona perioral. ¿Profe? Sí, ¿Por qué se produce el impétigo? es infeccioso. Infeccioso. ¿Vale? ¿Profe? Doctor Torres. No, decía, preguntar el impético. El impético está asociado generalmente un 85%, 90% a acumulación de bacterias, como decía la doctora, infeccioso, pero bacteriano. Si yo no me limpio esa zona, bueno, hay factores condicionantes de que había heridas, ¿cierto? Había vesícula, había úlceras, y si yo no tengo una mala higiene de esa zona y tengo una desnutrición o algo, perdón, perdón. Entonces, lo que aumenta ahí es la cantidad de Staphylococcus aureus, y los Staphylococcus aureus producen una secreción de tipo, o sea, son piógenos. Son dos bacterias piógenas principalmente que hay en piel, que es el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Pero los impéticos están más asociados a aureus. Por eso el aureo viene Claro, ¿cómo se llama? De dorado, y así se ve. Sí. Y así se ve en el cultivo. O sea, no así, pero se ve un pigmento. No. Eso. Gracias. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Iba a preguntar si siempre tenían ese color, ya sea amarillento o café. ¿La costra del impétigo? No, las costras en sí. En general, o sea, es más, sí, como café, bueno, todos hemos tenido costras, como que van pasando como por cambios de coloración igual, pero hay ciertas coloraciones más características de ciertos cuadros, por lo menos al impétigo, yo creo que he visto un impétigo en la vida, el doctor Torres quizás ha visto más, no sé, pero como que se les da esta característica que tiene esta costra más de esta coloración, como más amarillenta por las bacterias que lo provocan. Pero va a depender del cuadro y del tiempo que lleva esa costra ahí también, como de la composición también de la costra. Bien, otra lesión secundaria que es de tipo residual, es decir, que puede ser como consecuencia de otras lesiones, es la atrofia, que es una disminución del tamaño número celular y que la característica clínica, porque en realidad eso no lo vamos a poder ver como con la visión directa, es la pérdida del dibujo normal de la piel o de la mucosa. Y el lugar más típico de ver atrofias en nuestra área intraoral es la lengua, que si ustedes se fijan en estas lenguas de acá, las vemos completamente lisas, se pierde esta superficie de la lengua con sus papilas, ¿cierto? Y acá vemos lenguas que perdieron, como bien dice acá, ese dibujo normal. Esto puede ser característico de cuadros como la anemia perniciosa, y acá también vemos
una candidiasis atrófica, bien lo dice en su nombre, donde también se pierde, que donde las lenguas quedan lisas. Bueno, acá también se pierde acá vemos también que afectó la parte... ¿Reversible o deja secuela? La verdad, no sé si se puede recuperar completamente como era antes. No sé, doctor Fuentes, ahí si usted tiene antecedentes de, por ejemplo, si en la anemia, si el paciente se trata la anemia, vuelve a recuperar su anatomía totalmente como antes. En la candidiasis algo, pero no queda totalmente como perfecto. No sé qué pasa en los otros cuadros. No sé si está el doctor Fuentes por ahí. Parece que no. Porque como son lesiones residuales, son como lesiones de secuela. Vamos a dejarlo pendiente. A ver si vuelve después el doctor. Hay un montón de otros términos que pueden encontrar y se pueden topar cuando lean cosas o vean los libros que les voy a recomendar si quieren seguir leyendo de descripción de lesiones y que pueden encontrarse por ahí, pero la verdad es que si seguimos no vamos a terminar nunca, así que esos son los que más usamos, por lo menos en nuestra cátedra y en odontología en general. Los otros son más dirigidos a la dermatología, en realidad. Pero ahí están por si quieren buscarlos. ¿Sí? ¿La costra entonces sería caduca y la atrofia sería residual? Exacto. Ya. Y acá está la foto que yo les voy a mostrar de cómo estas lesiones se pueden evolucionar de un tipo a otra, se pueden ir transformando, que es por eso hay primarias, secundarias y residuales, caducas y todo el tema. Acá vemos un cuadro bueno para explicarlo, es el herpes labial recurrente. Acá vemos lesiones en la etapa inicial, donde vemos las vesículas. Si ustedes las ven ahí, aquí hay lesiones pequeñitas de contenido líquido, menores de 3 milímetros de diámetro. Acá hay 1, 2, 3, y con esfuerzo podemos ver otras pocas más. La zona alrededor igual está con signos inflamatorios, con edema, cambio de coloración. Ahí, esto debe haber sido el día siguiente. Si bien ahí las vesículas empezaron a coalescer, se empezaron a unir unas con otras, y quizá ya no está tan... Igual esta es una colega, así que se empezó a medicar, obviamente, entonces no es como la historia natural sin medicamentos, probablemente hubiese sido mucho más inflamatorio el estado. Y acá vemos como después lo que decía el doctor, las vesículas en piel cuando se rompen forman costra. Así que aquí vemos la parte costrosa de lo que pasa después de que se rompen y empieza la parte de cicatrización. Acá pasaron, yo creo, no sé, 3, 4 días quizás, porque con harta antiviral se acelera el proceso. Y acá ven la coloración, ven que aquí también es medio amarillento ya, pero amarillento café. Ahí, de aquí está ya terminando. ¿Profe? ¿Sí? Una consulta respecto al herpes. Ha nombrado a hartos tipos de herpes. La diferencia es que algunos como que vuelven bajo condiciones de baja inmunidad y los otros no. ¿O todos siempre van a volver oportunistas? Todos, sí, es que hay muchos tipos de herpes. Este es el herpes labial recurrente, que es el herpes simplex, que lo hemos mencionado en otras ocasiones. Y que se puede dar de presentación en el labio, que es frecuente, como en este caso, se puede dar intraoral también, que fue el que vimos ahí con el vesículo ulcerativo. Este, claro, se le llama recurrente porque lo que hemos explicado en otras ocasiones es que puede haber una primoinfección que puede ser asintomática o no, ¿cierto?
y que después el virus queda latente y en periodos de inmunodepresión vuelve a aparecer, ¿cierto? Lo mismo pasa con varios otros tipos de herpes, pero hay muchos tipos de herpes, ¿ya? Incluso hay unos que dan neoplasias malignas. El otro herpes que mencionamos es el zóster, que es el 3. Ese también da recurrencias. Que fue ese que vimos con muchas vesículas juntitas en piel. Pero ese es bastante más agresivo en su sintomatología y ese es el que se da como en un dermatoma. El doctor Torres se los mencionó, si es que no me equivoco. ¿Vale? No sé si de acuerdo. ¿Sí? Sí, igual es interesante hacer la distinción entre lo que es el nombre del cuadro clínico con el agente etiológico. Claro. En este caso, por ejemplo, el herpes labial recurrente es el nombre de un cuadro clínico. El herpes zóster es el nombre de otro cuadro clínico. Sin embargo, los agentes etiológicos no siempre son los mismos. Por ejemplo, el herpes labial es virus herpes simple, tipo 1, tipo 2, pero estamos hablando ahí del agente etiológico. En el caso del virus del zóster, es por el virus varicela zóster. Entonces, que son parte de una gran familia de la familia herpes, ya que ahí cuando la Vale hablaba de virus tipo 1, tipo 2, pasó al 3 y al 4 y el 8, que son todos de una gran familia. Entonces, pero cuando hablamos de eso estamos refiriéndonos al agente biológico, para distinguirlo del nombre del cuadro clínico, ¿ya? Entonces, una cosa es el nombre del cuadro clínico, otra cosa es el agente etiológico. Eso. Claro. Ay, perdón. No sé si ahí quedó claro o hay más dudas. Sí, sí, quedó claro. Gracias. Ya. Bien, nos falta la última parte, que es la parte de caracterizar la lesión, que es darle característica a todo esto que hemos conversado. Así que vamos a continuar. Y aquí, en esta parte, vamos a darle una estructura para todos los parámetros que están asociados, además de esta primera parte, que es solamente decir qué tipo de lesión es, si es una úlcera, un nódulo, un tumor, una vesícula. Pero además tenemos que darle características a ese tipo de lesión, ¿ya? Que es dónde está, qué tamaño, cuántas son, etc. ¿Ya? Y como ejemplo clásico, como que se le ha entregado a la sociedad para la descripción de lesiones, está lo del melanoma, que por eso yo les decía que más adelante se los iba a comentar, que hay una mnemotecnia para describir las lesiones, o en qué fijarse para detectar una lesión maligna de tipo pigmentada, que es el ABCDE. Donde la A se refiere a la asimetría. Las lesiones asimétricas tienden a tener más sospecha de malignidad que las que son simétricas. La B es de bordes irregulares. La C es del color, es decir, una lesión que tiene muchos colores distintos o que ha cambiado de color en el tiempo, también me tiene que llamar la atención. El diámetro, que se dice que diámetros mayores a 6 milímetros también son más preocupantes que diámetros más pequeños, o también diámetros que han evolucionado, que han aumentado de tamaño en el tiempo, que tiene relación con la E, que tiene que ver con la evolución, que es si la lesión ha cambiado en alguno de los aspectos anteriores durante el tiempo, ya en color, forma, si pica, si sangra, si ha tenido algún cambio durante el último tiempo. Y otra que se ha agregado últimamente es, por eso de hecho sale un pato aquí, es el ugly duckling, que es la apariencia de patito feo, que es si tenemos muchas lesiones pigmentadas en un sector y hay una que se ve muy distinta al resto, o que se empieza a ver muy distinta al resto, le dicen que es el signo de patito feo, que en el fondo que se ve que ha cambiado en relación al resto, por lo tanto también es sospechoso y se le agrega como un signo extra de descripción frente a las lesiones pigmentadas donde tenemos que poner atención. ¿Ya? Eso es como un ejemplo
de cómo se aplica esto de descripción de lesiones para la educación de las comunidades para prevención de cáncer de piel. Ahora, para nuestra área, el tema de cómo estructurar esta parte de la caracterización. Primero ya sabemos que tenemos que definir qué tipo de lesiones, pero ahora vienen un montón de características que tenemos que agregar a esa palabra que ya identificamos, ¿ya? Entonces, primero la lesión elemental y después vienen todas estas cosas que vamos a ver ahora. Lo primero es decir dónde está, la ubicación, la localización y los límites anatómicos, ¿ya? Si estamos hablando de cavidad oral, tenemos varias estructuras anatómicas donde podemos encontrar alteraciones, y tenemos que ser bien precisos en decir dónde está la lesión, porque también es frecuente encontrarse con descripciones diciendo que la lesión está en lengua, pero la lengua, por ejemplo, tiene muchas partes, puede estar en el borde lateral de la lengua, en el dorso, en el vientre, borde lateral derecho, izquierdo, la zona anterior, posterior, media. Entonces tenemos que ser bien precisos en decir la ubicación y en los límites, ¿ya? Y para eso todos ustedes tienen los conocimientos de anatomía suficientes como para describir de forma precisa dónde están viendo que está la lesión. Y si se quieren establecer límites, no sé, limitado en la zona anterior por, no sé, el canino, el diente 4 o 3, qué sé yo, a la altura de tal otra estructura, pueden usar referencias anatómicas que estén cerca para darle orientación también. Lo segundo es el tamaño. Tenemos que dar cuánto mide la lesión en milímetros en su eje mayor, en el diámetro, ¿ya? Si tenemos una regla, podemos medirlo con una regla o con una sonda periodontal, o si es que estamos viendo una foto, tenemos que hacerlo calculándolo en relación a las estructuras vecinas que vemos, porque en general nosotros sabemos cuánto mide el diámetro de un diente, entonces frente a eso nosotros podemos calcular cuánto está midiendo la lesión aproximadamente, ¿ya? Ojo que el tamaño no siempre nos va a indicar la gravedad de la lesión, porque miren, en estas dos fotos estamos viendo carcinoma espinocelular, y aquí esta lesión es muy pequeña, y de hecho uno podría, o sea, si uno ve eso por primera vez, quizás muy pocos dirían que es carcinoma espinocelular, y acá vemos una lesión bastante grande que es también carcinoma espinocelular, entonces no siempre tenemos que dejarnos llevar por el tamaño de la lesión para establecer la gravedad, ¿ya? También asociado a eso, tenemos que decir el número. ¿Cuántas lesiones vemos? Si es una lesión única, como vemos acá en este caso, o si son lesiones múltiples, como en el caso de las úlceras que vemos asociadas a la herpes recurrente intraoral, que son lesiones múltiples, ¿ya? Si son lesiones múltiples, además tenemos que agregar detalles respecto a su distribución y su disposición. En relación a la distribución, tenemos que decir si estas lesiones múltiples están localizadas en una zona anatómica en particular, o si son regionales, si involucran, por ejemplo, toda la cara, o si son generalizadas, si están en el cuerpo completo. Además, debemos establecer el patrón, por ejemplo, si son simétricas, si están a ambos lados de la línea media. Si están presentes en un dermatoma en específico, como pasa en el caso del herpes zóster, que ya habíamos mencionado antes, que miren cómo respeta la línea media. Si el patrón es aleatorio, o sea que aparecen en cualquier parte, si aparecen en sitios de presión, es decir, eso pasa más como en lesiones del cuerpo entero, por ejemplo, que los pacientes llevan sentados mucho rato, entonces les aparecen las lesiones en los lugares donde
cercanos del glúteo, de los muslos, donde se ejerció presión. O bueno, si respeta la línea media, que es como en el caso del herpes zóster. Además, respecto a la disposición, esto tiene que ver en casos que son localizadas sobre todo, si están agrupadas, como en el caso de las lesiones herpetiformes, de las lesiones virales, que también es un buen ejemplo el herpes intraoral que vimos antes. Aquí ven que las lesiones están agrupadas, están todas juntitas. Si es que es reticulado, que es un patrón, quizás más adelante les tengo una foto, que es como en red, que es clásico de algunos cuadros, no les voy a dar más nombres para no confundirlo, si están formando líneas o si es totalmente irregular. Y en caso de que no formen grupo la lesión, si están diseminadas, tenemos que decir si son aisladas totalmente o si están dispersas en algún lugar en especial. Respecto a la forma, bueno, ya hablamos de que esto igual, por un lado, lo determina el tipo de lesión elemental que definimos, porque ahí vamos a saber si la lesión es plana o elevada, o deprimida en caso de que sea solución de la continuidad. Y en caso de que es elevada, tenemos que utilizar palabras para describir las formas, ¿ya? En esas palabras tenemos palabras que tienen relación como con geometría, como oval, redondeada, discoidal, lobulada, que es cuando tiene lóbulos, como ese granuloma piógeno que vimos, filiforme, o digitiforme, como en los papilomas escamosos, umbilicada, que es como si tuviera un ombligo, de forma irregular también, y así hay un millón de otras formas de describir. Ya aquí están como las más utilizadas. Otra cosa importante decir es el color. Como ya lo dijimos cuando hablamos de máculas, el color te va a indicar principalmente el origen de la lesión, si es que hay alguna lesión de origen que el trastorno está en los melanocitos, o que es un origen vascular, o quizás de glándula salival, que también tiene un color de este tipo como más violáceo, o si es que es algún trastorno de tipo epitelial o de hiperkeratosis como en las lesiones blancas. Y las palabras que se ocupan o los colores que podemos ver van desde el blanco hasta el negro, pasando por marrón, rojo, violáceo. También se ocupa el eritematoso para referirnos a lesiones en zonas enrojecidas, más en relación a zonas inflamatorias. Manchas café con leche, que son muy características de ciertos síndromes que van a ver en alguna oportunidad. Manchas vino porto, que son de color vino, que se describen para también algunos síndromes, y que se describen así, vino porto, no es que se me haya ocurrido. Grisáceas, y etc. Y bueno, ya hablamos de hipercromático e hipocromático en el caso de lesiones pigmentadas. Aquí vemos zonas hipocromáticas que me preguntaban antes. ¿Ven que aquí se perdió coloración? Entonces miren, esta lesión es una lesión pigmentada que tiene muchos colores distintos, y está asimétrica, está con bordes irregulares, esto se ve feo, ¿ya? Pero ahí hay zonas hipocromáticas e hipercromáticas a la vez. Bien. ¿Profe? ¿Sí? Una pregunta sobre lo de disposición. Disposición. No, extensión. Que si eran localizadas regionales, ¿cómo sería el ejemplo de eso? Que no entendí bien. Localizado es que está en una sola zona, por ejemplo, aquí, pues, que si vemos solo lesiones en la lengua, por ejemplo. Está solo localizado en lengua, o en borde lateral de lengua.
Regional sería que está en una región anatómica completa, por ejemplo, en toda la cara, en la región facial, o incluso en la región maceterina, no sé, en la región, en una área más extensa que lo local, y generalizado que está ya en todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Se entendió mejor? Profe, yo tengo otra pregunta. Sí. Muchas gracias. ¿Cuál era la forma deprimida? Como no me quedó claro eso. Forma deprimida es que es como las soluciones de continuidad, como una úlcera, que que se cae en el fondo, como que va hacia abajo y no hacia arriba. Ay, gracias. Vamos acá. Superficie. La superficie de la lesión vamos a evaluar primero si es que está íntegra la superficie, porque a veces, bueno, estas ambas superficies están íntegras, pero a veces las superficies pueden estar ulceradas, ¿ya? O pueden estar costrosas también. Y lo otro que vamos a evaluar con tacto es cómo se siente esa superficie. Si está liso, que aquí, bueno, no podemos tocar esto, pero al verlo nosotros podemos imaginar que está liso, o rugoso, ¿ya? Acá en bordes y contornos vamos a hablar sobre los límites de la lesión. Sobre si es que están, primero los bordes, esto también se evalúa con tacto más que nada. Los bordes vamos a ver si son, al tocar, los sentimos planos o están elevados, indurados o deprimidos, ¿ya? Por ejemplo, si vemos acá, que es la foto del Neus azul, esto está plano, ¿sí? Pero acá, aunque no lo estamos tocando, pero podemos imaginar que esto al tocar está elevado y probablemente indurado, ¿ya? Y además de eso, de determinar cómo están los bordes, tenemos que ver si el contorno está nítido o bien definido o difuso. O sea, si yo puedo decir dónde empieza la lesión o dónde termina la lesión y dónde empieza el tejido sano, ¿ya? Si está bien o mal definido esos contornos, ¿ya? Si son regulares o irregulares. Que en estos casos, por ejemplo, esta es una lesión de un contorno bien definido, que yo puedo decir dónde empieza y dónde termina la lesión y dónde está el tejido sano. Acá quizás hay una parte que está bien definida acá, pero acá se me hace un poquito más difuso, ¿ya? Aquí, bueno, la foto no está tan bien, pero a este lado no habría que tocar quizás para saber hasta dónde llega la lesión, porque aquí se ve un poco que estuviera más indurado. Y acá no sabemos hasta dónde llega, ¿ya? Pero a eso se refiere. Y la consistencia es otro de los parámetros que también tiene que ver con el tacto y la palpación. Tenemos que tocar estas lesiones y sentir, o más bien esto nos va a orientar cuál es el contenido de la lesión que estamos tocando. Las palabras para describir la consistencia de la lesión va a ser, si es que es dura, como podría ser esto que estamos viendo acá, que es un torus lingual, que creo que también se lo han mencionado. Si es duro es tejido óseo, ¿sí? Hueso. Si es firme, va a ser tejido que tiende al conectivo, ¿sí? Que es como una goma de borrar, por ejemplo. Eso es una consistencia firme, que es algo más fibroso en realidad. Si es algo blando, podría ser como, por ejemplo, cuando tocan una bombita de agua y tiene como un contenido líquido adentro, podría ser blando, pero a su vez eso también es fluctuante, porque yo toco un lado y se mueve hacia el otro lado, ¿ya? Que eso es fluctuante, que se desplaza.
Y esos son generalmente los conceptos que se manejan. ¿Ya? Cuando hablamos de fluctuante es porque hay contenidos líquidos adentro. El resto, firme, tiene relación con contenido sólido. Duro con contenido sólido, pero más bien óseo, huesos. Y por último, creo que esto es lo último, me parece, es la base de la lesión, que ya lo habíamos comentado antes. Es si es que la base de la lesión es ancha o estrecha. Dame un segundo que mi perro está golpeando la puerta, me voy a abrirle porque está metiendo mucho. Espérame un poco. Ya. A ver si. Bueno, la base nos referíamos si es que la base es más ancha o igual de ancha que la parte más alta de la lesión, o es estrecha. Y aquí vemos dos ejemplos claros. Cecil se refiere que la área de inserción, como dice acá, es igual o mayor a la parte más ancha de la lesión, como vemos en este fibroma irritativo, que vemos una base ancha. Eso se dice base Cecil. ¿Ya? Y el otro concepto es base pediculada, donde el área de disensión es menor que el ecuador de la lesión, como vemos aquí en este granuloma piógeno, que de hecho es una característica de los granulomas piógenos que tengan una base pediculada, donde el área de inserción es menor que el ecuador de la lesión. ¿Sí? Entonces generalmente estas lesiones tenemos que levantarlas ahí con algún instrumento para ver de dónde nacen. Y bueno, hay otras características que se pueden agregar, además de estas típicas que les comenté, que pueden ser la sintomatología particular, es decir, que, no sé, el paciente les relate dolor, o quizás que dejó de sentir sensibilidad en la zona, o la temperatura, si ustedes sienten que la zona está con aumento de la temperatura, o el contenido, si hacen punción y aspiración, o además si hay movilidad, o si toman la lesión y tratan de desplazarla sobre los planos profundos, si se mueve o no se mueve, pero en realidad las demás son como las típicas que se usan para describir lesiones, y estas serían como agregados, si es que ustedes quieren poner algo en particular. Y la verdad es que, bueno, yo les quise poner estos pantallazos de los WhatsApp, muchos que me llegan como yo sin ser patóloga, pero obviamente todos conocen que trabajo en la cátedra y me llegan fotos de lesiones, pero yo quiero recalcar lo importante que es agregar la descripción de las lesiones, o sea, está bien, todos podemos mandar interconsultas, pedir ayuda, etcétera, pero lo importante que es para todos nosotros para poder diagnosticar que venga con antecedentes y con la parte semiológica, porque nos ayuda mucho a orientarnos hacia el diagnóstico. Entonces yo no puedo hacer mucho si es que veo esta foto y no me dicen nada más, si es que no hay ningún antecedente médico, ni características de la lesión, o si veo una radiografía y no hay ninguna historia asociada, ni tampoco descripción asociada. Entonces, también puse algunos que están mucho mejores. No, así como también el doctor Fuentes muchas veces les ha dicho, nosotros queremos que ustedes sean de los profesionales que se destacan por su descripción semiológica, porque inevitablemente en su carrera van a tener que escribir esto, ya sea en sus fichas clínicas y también en sus derivaciones, porque todos derivamos pacientes a otros colegas, a otros especialistas. Y cuando derivamos, la idea es que le entreguemos la mayor cantidad posible de información al colega que va a recibir a ese paciente. Y que cuando escribamos la información, hagamos un resumen de todas las cosas que nosotros observamos y que
en ese resumen esté toda la información semiológica que pudimos recopilar durante nuestro examen. Y que no sea solamente una foto sin nada más, ni o solamente en mi caso que trabajo en el área de TTM, que me manden un, creo que tiene bruxismo y sin ninguna otra cosa más. Entonces, a pesar de que hay claramente, tenemos siempre, todos en el área profesional tenemos en la intención de ayudarnos entre todos y el trabajo en equipo es súper importante, todo funcionaría mucho mejor si es que tenemos la descripción que corresponde de los pacientes, porque así además el paciente no tiene que volver a contar toda la historia. Y además tenemos el antecedente si es que las lesiones han cambiado, si es que su cuadro clínico cambió respecto de la visita anterior. Y además, como plus, tener estas descripciones bonitas o estas interconsultas bien escritas con toda la información completa, habla muy bien de ustedes como profesional. O sea, cuando yo leo algo bien escrito, como estas de acá abajo, que encuentro que están mucho mejor escritas, digo, oye, este colega sabe, sabe mucho más, o sea, no sé, le puso empeño, tiene conocimientos buenos de semiología, se destaca por poner registro, por ser detallista en su examen. Y a pesar de que a veces no tienen que ser grandes textos, incluso acá, que de hecho esta paciente acá, o sea, perdón, esta colega acá, yo ni la conozco personalmente, pero me gusta cómo me mandan las interconsultas, porque es súper precisa y a pesar de que no me dice grandes cosas, pero me da los antecedentes y por último me dice por qué me está mandando al paciente, como con un examen más o menos, con una semiología más o menos armada. O con colegas o amigas que me mandan fotos y que me dicen muy bien de la historia, del dolor, de cosas. Y de hecho yo les dije a estas amigas, voy a mostrar tu foto en clase porque está súper buena tu descripción. Y así debiese ser. ¿Ya? Y no es por ser mala onda ni nada, pero nos ayuda a todos tener una mejor descripción de la semiología. Y ustedes deben, con todos estos conocimientos que ya han tenido, la idea es que puedan y sean capaces, o sea, son totalmente capaces ahora que aprendieron, de hacer buenas descripciones de lesiones, hacer buenas semiologías, hacer buenas historias clínicas, y la idea es que de aquí en adelante eso sea así, y que cuando recibamos interconsultas de ustedes nos sintamos orgullosos por las interconsultas que nos están escribiendo, y se destaquen por eso, por hacer buenas historias semiológicas de los pacientes. Y también les sirve a ustedes mismos para dejar registro de cómo ha ido evolucionando su paciente, cómo llegó y cómo están en cada sesión que los ven. Porque todo esto que hemos estado conversando va escrito en las fichas clínicas, en cada sesión, de lo que observé, de lo que ha ido evolucionando. Entonces, es así de importante. Es el registro que tenemos para poder tener antecedentes de cómo ha ido evolucionando los pacientes. Eso. Acá están algunas referencias, libros, también si quieren se los mando al doctor, los que ya no les he mandado, pero por si quieren seguir mirando, y en todos hay fotos igual, más referencias. Sí. Vale. Sí. Quería solicitarle, de ser posible, que pudiese poner a disposición los PPT, que todavía no estaba el de la clase anterior tampoco. ¿Está la grabación, no? Están en el aula virtual, ¿eh? ¿Ah, ya lo subió de estos? Sí, Nayeli. Soy Paulina, pero ya, gracias. Sí, Paulina. Confusión. Están disponibles ya en el aula virtual y también 2 de los libros que recomendó la doctora. Así que ahí pueden revisar. Bueno, lo que quería comentar un poco es en cuanto al valor de la semiología. Efectivamente, como lo describía la doctora, es una forma en la cual tú interactúas con otros colegas, con otros profesionales,
y uno percibe, ¿cierto? Es como está esta aproximación conceptual en torno a lo que implican estos conceptos. Así que es relevante que tengamos claridad de que es parte de nuestra imagen profesional. Y ojo que los pacientes también lo valoran, ¿eh? El paciente también lo nota, lo percibe y tasa a los colegas, tasa a los profesionales con los que se atiende y dice, ah, mira cómo escribe mi doctor. Y eso también fideliza la relación con tu paciente. Pero también quisiera destacar ese aspecto de la ficha clínica, porque si tú en un momento haces una descripción semiológica de una lesión y a la semana siguiente vemos que hay cambios, o al mes hay cambio en la extensión, que una base cambió, se amplió, que cambió sus dimensiones, que cambió de color, que ahora está ulcerada, son aspectos que tienen que quedar registrados en la ficha clínica y la historia clínica, más aún si estamos en ambientes donde la ficha lo ve varios profesionales. Lo ve, por ejemplo, en un consultorio, si nos toca trabajar en un hospital, esa ficha la va a ver tú y la va a ver todo profesional que pase por ahí. Entonces, es una forma de documentar el proceso y la historia natural del proceso que está viviendo el paciente. Entonces, si vemos una lesión, la describimos, la evaluamos nuevamente y vemos que hay cambios en los parámetros, algo está pasando. Es decir, no es solamente el ejercicio de poner en práctica nuestro ejercicio de redacción, sino que también es hacer una forma de descripción y hacer un seguimiento y por sobre todo hacer una interpretación respecto a lo que ha ido sucediendo en su evolución. Y la única forma de tener claridad de eso es tener un registro en un momento, compararlo con un registro nuevo, ¿ya? Así es que eso para que mantengamos esos aspectos. Y por último, tener claro que la semiología es algo que se entrena, hay que entrenarlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si bien este corresponde a nuestra última unidad, bien deberíamos interpretarlo como la primera unidad del segundo semestre, porque después vamos a seguir aplicando de manera sistemática los ejercicios semiológicos para las lesiones. Un ejercicio que vamos a plantear es que describan las lesiones que les pedimos que describieran hace un par de ejercicios atrás, en un taller, donde describieron las lesiones asociadas a sífilis. Bueno, ahora descríbelo con estos enfoques que le ha enseñado la doctora Salas. Y así vamos a ir viendo cómo estuvo el orden, si los términos fueron adecuados, si fue acotado lo que estábamos observando en esa fotografía. ¿Ya? Así que eso para que lo tengan presente. Y nuevamente, gracias Valentina por la presentación. ¿Más preguntas y comentarios? Yo quería decirle que, perdón, no, que quedó pendiente por tiempo, no vamos a alcanzar, pero le voy a mandar, doctor, los casos, un PowerPoint que tiene 2 casos como de aplicación de todo esto de la semiología, y que ahí sale una descripción de lesión, como debiese ser, como para que la tengan de referencia, para que puedan tenerla como material. Y también tenemos videos donde tenemos esa descripción, así que vamos a pedir que lo revisen también. Ya, eso. Yo tenía, primero, agradecer a la doctora Valentina por su buena presentación, muy didáctica y buena. Segundo, respecto a los registros, cuando se dice que un paciente está tratando una enfermedad crónica, ¿se debe como especificar qué tipo de tratamiento está ingiriendo? Es que vi en un pantallazo que había ahí que había un paciente que se estaba tratando algo, pero no salía el medicamento, y entonces en algunos casos el medicamento puede como... Sí. Sí, pues, hay que, si es que un paciente se está tratando algo, hay que especificar con qué se lo está tratando. Y si está automedicándose, hay que especificar con qué se está automedicando también. Porque como bien dice, ese medicamento puede estar haciendo algo contra lo que, o sea, puede estar provocando la lesión o haciendo alguna interferencia contra lo que está consultando, mejorando, empeorando, etc. Gracias. Valentina. ¿Sí? Y otra cosa, lo que decía la doctorcita, súper importante, anoten todo lo que están tomando, porque puede ser, no sé, por elegir un nombre, no sabe lo que es, y resulta que es un anticoagulante, o está tomando distintos fármacos, y ustedes les van a dar otro fármaco que potencia o disminuye la función del fármaco que le recetó un médico, ¿ya? Córtelo tal día, bueno, de eso lo van a dar en cirugía seguramente más antes, pero muy importante anotar todo lo que toma y para qué lo toma.
Si se lo dio un médico, o como dice la doctora, lo está tomando porque le dijo la vecina que era bueno. ¿Ya? Eso es una ficha muy detallada, eso es importante. Sí, eso pasa mucho. ¿Quién le dio eso? Sí, ahora pasa mucho. No, una vecina. Sí. No, y otra cosa importante, ya que estamos hablando de medicamentos, fichas clínicas, el tema de ahora primero de los tipos de alimentación, que hay mucha gente haciendo dietas o estilos de vida por su cuenta. Todos los tipos de dieta que hay, además de los tipos de estilo de vida como el vegetariano y el vegano, que tienen repercusiones en las vitaminas y eso en caso de que no lo estén haciendo con supervisión. Y si lo están haciendo o no lo están haciendo con supervisión médica, también es importante anotarlo porque tienen repercusión a nivel sistémico. Y si están tomando suplementos, además, porque también son, a pesar de que muchos seguros médicos no lo consideran como medicamentos, las vitaminas de todo tipo también tienen repercusiones a nivel de funciones importantes de nuestro organismo. Entonces, también es importante considerarlo en la anamnesis y cuando anotamos los medicamentos y enfermedades. ¿Sí? Vale, una última característica importante de señalar que estos términos que nosotros estamos ocupando es parte de un lenguaje médico universal. Si estamos hablando de nódulos, pústulas, vesícula, erosión, atrofia, son conceptos que circulan en la jerga del área. Entonces, eso igual es importante que uno debe tener claridad de ellos. Y también, así también la claridad de corregir a un paciente cuando dice que tiene una úlcera y en realidad no es una úlcera. O si dice que tiene una lesión de cierto tipo y objetivamente no la tiene. Entonces uno tiene que evaluarlo, observarlo, contrastarlo, chequearlo y validarlo, que ese es nuestro rol profesional, ¿ya? Así que eso, y vale, tú cierras nomás la sesión. Sí, estamos, si es que no hay más preguntas, más dudas, ¿todo ok? Bien, entonces eso sería, bueno, que hicimos esta unidad bien cortita, la verdad nos encantaría hacerla más larga, pero por tiempo no se puede más. Yo le voy a mandar ese PowerPoint con casos de referencia al doctor por si quieren seguir viendo aplicación de esto, tener alguna referencia para escribir lesiones. Y eso, pero como hemos recalcado, esto es la base para toda la atención médica en general, odontológica incluida. Así que nada, estudienlo bien, apréndanlo y de aquí en adelante es aplicarlo y entrenarlo. Así que nada, espero no haberlos agotado tanto porque sé que es mucha información y nos vemos, que tengan buen fin de semana y descansen. Chao, jóvenes, gracias, Valentina. De nada. Chao, Chao. No, profe, Gracias, muchas profe. gracias. Gracias. Muy buena clase. Gracias.